En la UCI la anciana ya no reaccionaba. Los médicos habían desistido, esperando solo el final. Fue entonces cuando una niña se acercó a la cama, se inclinó con delicadeza y le dio un beso fraternal, lleno de ternura. Los profesionales suspiraron, conmovidos por el gesto, pero segundos después quedaron paralizados al ver lo imposible suceder ante sus propios ojos. Carmen, 75 años, permanecía inmóvil en la cama de la UCI desde hacía semanas. El derrame cerebral que había sufrido la había lanzado a un coma profundo, dejando únicamente a las máquinas como testigos de su frágil respiración. El rostro pálido, los cabellos canosos, despeinados y la piel marcada por la edad transmitían una soledad casi insoportable. Los médicos ya la veían como alguien que solo sobrevivía artificialmente. No había más esperanza en sus ojos cansados. La verdad era dura. Carmen no tenía a nadie, solo un hijo, con quien había peleado hacía 20 años y que nunca más quiso saber de ella. Desde entonces vivía sola, sosteniéndose con recuerdos que nunca tuvieron desenlace. El aire de la UCI parecía pesar más de lo normal, cargado de un silencio que ni los pitidos regulares lograban disimular. Los médicos intercambiaban frases cortas, cada una sonando como un veredicto. «Debemos discutir desconectar los aparatos», sugirió el más viejo, acomodando los lentes con manos temblorosas. «Prolongar esto es solo extender el sufrimiento». La frase resonó en la sala, tan dura como un martillo golpeando piedra. Nadie replicó. Todos estaban ante la misma realidad. La anciana estaba atrapada en un limbo sin retorno. Fue entonces cuando pasos ligeros, pero decididos, recorrieron el pasillo e hicieron que la enfermera en la puerta se sobresaltara. La puerta de la UCI se abrió, revelando a una niña de ropas sencillas, pero con una mirada cargada de convicción. No dudó. Atravesó la sala ignorando las protestas inmediatas. «Niña, no puedes estar aquí», advirtió un médico. Pero la respuesta llegó firme, sin siquiera voltear el rostro. «Necesito verla. Ella me necesita». Había una fuerza en su voz que hizo que los adultos callaran, como si reconocieran, sin entender, la legitimidad de aquella presencia. Al acercarse a la cama, la niña extendió su pequeña mano y envolvió los dedos fríos de Carmen. Sus ojos llorosos se fijaron en el rostro inmóvil de la anciana. «Usted no está sola. Yo estoy aquí». La ternura en su voz contrastaba con la rigidez de las máquinas. La enfermera, emocionada, desvió la mirada, incapaz de contener sus propias lágrimas ante aquella escena inesperada. Con gestos delicados, la niña llevó la otra mano al rostro arrugado de la anciana, acariciándolo como quien despierta un amor dormido. Si los médicos se rindieron, ese es problema de ellos. Yo no me voy a rendir con usted. No voy a aceptar que esto termine así. Se acercó aún más y murmuró: «Sé que puede oírme. Regrese, por favor». Enseguida, apoyó los labios en el rostro de Carmen en un beso prolongado, cargado de ternura y urgencia. En ese instante, un sonido distinto se escuchó. Los aparatos dispararon con fuerza. Los números saltaron en el monitor. «¡Esto es imposible!», exclamó uno de los médicos, corriendo a revisar los cables. El nivel de saturación subió de repente. Otro, perplejo, repetía: «Ella no tenía respuesta neurológica. Esto no tiene sentido». El asombro se apoderó del ambiente, mientras todos los ojos se volvían hacia la niña que, sin dudar, seguía hablando. «Yo estoy aquí y no voy a soltar su mano». «Usted no está sola». Con cada palabra, parecía que la anciana luchaba contra el abismo invisible que la mantenía presa. Los párpados de Carmen temblaron levemente, como si algo dentro de ella intentara romper el velo del coma. La niña, al darse cuenta, abrió los ojos con sorpresa y dejó escapar un sollozo de esperanza. «Eso, lo sabía. Siga, doña Carmen, no se rinda ahora», susurró, inclinándose aún más sobre la anciana.
Cuando el temblor volvió más fuerte, la niña apretó con firmeza su mano. «Lo siento. Usted me escucha. Lucha un poquito más. Yo estoy aquí con usted». Sus ojos brillaban de lágrimas, pero también de fe inquebrantable. Entonces, lentamente, los ojos de Carmen se abrieron. Primero una rendija tímida, luego una mirada turbia, perdida, pero viva. La niña, tomada por la emoción, lloraba y sonreía al mismo tiempo. «Yo sabía que usted iba a regresar. Nunca dudé». Los médicos estaban estáticos, algunos con lágrimas también, pero todos incapaces de entender. Y en el centro de aquel milagro improbable, la niña mantenía firme la mano de la anciana, como quien siempre supo que ese reencuentro sucedería. La habitación del hospital ahora parecía otra. El silencio opresivo que antes anunciaba el final había dado lugar a un murmullo de asombro y emoción contenida. Carmen, aún frágil y confundida, parpadeaba despacio, intentando comprender dónde estaba y qué había sucedido. Sus ojos llorosos se fijaron en la figura de la niña que sostenía su mano con tanta firmeza, como si el mundo se derrumbara si la soltara. Beatriz, ahora con lágrimas corriendo libremente por el rostro, no podía contener la sonrisa. «Yo sabía que usted iba a volver conmigo», susurró, con la voz entrecortada. Carmen, aún sin fuerzas, apretó suavemente la pequeña mano que la sujetaba, gesto que hizo llorar aún más a la niña. Los médicos, atónitos, retrocedieron, incapaces de explicar aquello. Murmuraban entre sí, algunos negando con la cabeza, otros secándose discretamente los ojos, pero para Beatriz nada de eso importaba. Lo que ella veía delante de sí no era un milagro médico, sino un reencuentro de almas. Llevó la otra mano al rostro de la anciana, acariciando su piel marcada por el tiempo. «Soy yo, Beatriz. ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de la plaza, de las bancas de madera, de las historias que me contaba todas las tardes?» Con cada palabra, la niña parecía despertar memorias dormidas en Carmen, que dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Era como si el ambiente se disolviera y solo quedara el recuerdo de aquellas tardes compartidas. Carmen siempre se sentaba en el mismo banco de la plaza, llevando un libro gastado en las manos, aunque muchas veces ni lo abría. Beatriz, una niña que corría sin rumbo por ahí, se acercaba curiosa, y pronto comenzaron las conversaciones. Al principio eran palabras tímidas, pero poco a poco se transformaron en largas historias, confesiones y risas. Para Carmen, la niña se volvió una compañía inesperada, un rayo de luz en su rutina solitaria. Para Beatriz, la anciana era una amiga distinta a todas las demás, alguien que escuchaba con paciencia y veía en ella más que a una niña cualquiera. Carmen intentó articular las primeras palabras, la voz débil como un susurro. «¿Tú estuviste todo este tiempo?» Sus ojos buscaban confirmar que aquello no era solo un sueño. Beatriz asintió, llorando, y respondió con firmeza. «Yo nunca dejé de buscarla. Sabía que no podía rendirme». El corazón de la niña latía tan fuerte que parecía retumbar en cada palabra. Recordaba las veces en que volvía a la plaza y encontraba solo el banco vacío, sintiendo el peso de la ausencia como una despedida que nunca había ocurrido. En aquella fría habitación de hospital, la memoria compartida tomó forma. Beatriz comenzó a contar, en voz baja, las veces en que buscó a Carmen. «Cuando usted desapareció, corrí por cada esquina, pregunté en cada tienda. Nadie sabía decirme nada. Pero yo no me rendí. Necesitaba encontrarla otra vez». Carmen cerró los ojos, lágrimas resbalando por su rostro, y murmuró: «Yo tampoco nunca te olvidé». La niña entonces recostó la cabeza en el pecho de la anciana, como quien por fin encuentra un lugar seguro y querido. «La extrañé tanto, doña Carmen. Usted es parte de mí. Yo necesitaba que regresara». El frágil corazón de Carmen se aceleraba, no solo por la recuperación, sino por la avalancha de emociones que la inundaban.
Los médicos se miraban entre sí, conscientes de que estaban ante algo que trascendía cualquier protocolo clínico. Ese reencuentro no era solo entre una anciana que volvía del coma y una niña que insistía en creer. Era la prueba de un vínculo improbable, nacido en medio de la soledad de ambas, pero tan fuerte que desafiaba hasta la muerte. Beatriz se secó las lágrimas y sonrió, aunque temblaba. «Ahora ya nunca me va a dejar, ¿verdad?». Carmen, todavía con la voz casi apagada, respondió: «Nunca más». La tarde se extendía en tonos dorados cuando dieron de alta a Carmen. Aún debilitada, necesitaba cuidados constantes, pero Beatriz no aceptaba la idea de dejarla sola en un cuarto frío o en manos de extraños. Sujetando con firmeza la mano arrugada de la anciana, insistía: «Usted va a mi casa. Allá va a ser diferente. Mi papá también la va a cuidar». Había tanta convicción en aquella voz infantil que Carmen, emocionada, solo asintió con un gesto silencioso. Era como aceptar que, por ahora, la fuerza de esa niña era mayor que cualquier resistencia que pudiera tener. El camino hasta la casa fue hecho en silencio, interrumpido solo por las pausas necesarias para que la anciana recuperara el aliento. Beatriz estaba atenta a cada detalle, acomodando la manta sobre los hombros de Carmen, sosteniéndola del brazo, repitiendo en voz baja: «Ya casi llegamos, solo un poquito más». Su cuidado era casi maternal, y Carmen, con el corazón apretado, se sentía dividida entre gratitud y una extraña anticipación que la hacía temblar por dentro, como si presentiera que ese destino escondía algo más de lo que parecía. Cuando llegaron frente a la puerta de madera sencilla, Carmen respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el esfuerzo físico, sino por una sensación incómoda que comenzaba a crecer en su pecho. Beatriz, animada, corrió hasta la entrada y golpeó, gritando alegremente: «¡Papá! ¡Abre la puerta! Traje una sorpresa». La anciana se recargó en la pared por un instante, apoyándose con las manos temblorosas. La escena parecía inocente, pero en su interior había una tensión que se intensificaba a cada segundo. La perilla giró. La puerta rechinó levemente al abrirse, revelando a un hombre alto, de mirada cansada y barba descuidada. Al verlo, Carmen se congeló. El tiempo pareció detenerse. Era como si 20 años se hubieran disuelto en un solo instante. Frente a ella estaba Ernesto, el hijo perdido, aquel con quien había peleado y nunca más había cruzado una sola palabra. Sus ojos se abrieron incrédulos y la respiración se le cortó. El peso de décadas sin resolver cayó sobre la sala como una avalancha. Beatriz, sin entender la gravedad del momento, sonrió y dijo con entusiasmo: «Papá, ella es doña Carmen. ¿Te acuerdas que te hablé de ella? Se va a quedar con nosotros hasta que mejore». El silencio que siguió fue sofocante. Ernesto mantuvo los ojos fijos en su madre, sin mover un músculo. «¿Tú?», dijo Ernesto con la voz dura y seca. Carmen respiró hondo, intentando mantenerse firme. «Hijo mío», murmuró, pero la respuesta llegó inmediata, cargada de rencor. «No me llames así. Después de todo lo que hiciste, tienes el descaro de aparecer aquí». La anciana tembló, buscando fuerzas para defenderse. «¿Yo? Tú fuiste quien me dio la espalda, quien desapareció y me dejó sola». El tono era frágil pero firme. Beatriz, atónita, los miró a los dos y finalmente preguntó: «¿Qué pasó entre ustedes?». Ernesto respondió sin dudar, señalando a su madre: «Hija, ella es mi madre, la que nunca aceptó mis decisiones. Cuando me enamoré de tu mamá, ella no la aceptó y me abandonó cuando más la necesitaba». Carmen, con lágrimas en los ojos, replicó: «Yo nunca te abandoné, Ernesto. Tú fuiste el que se alejó y nunca volvió». El silencio que siguió fue pesado, y en ese instante algo cayó sobre Beatriz como un rayo. Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa. «Entonces, ¿quiere decir que usted es mi abuela?». Carmen llevó la mano a la boca, sorprendida, y murmuró: «Mi nieta».
El impacto fue mutuo, pero no duró mucho, pues la niña, aún confundida, esbozó una sonrisa tímida. Entonces ahora entiendo por qué siempre sentí que usted era especial para mí. Respiró profundo y con una madurez más allá de su edad, se colocó entre los dos. Ya basta de peleas, si ustedes son madre e hijo y yo soy la nieta, entonces tenemos que llevarnos bien. Vamos a dejar todo eso atrás. La niña entonces sujetó la mano de Carmen con firmeza y mirando a su padre con seriedad dijo: «Papá, déjala entrar. Ella nos necesita, y nosotros la necesitamos a ella». Ernesto suspiró con fuerza, desvió la mirada y sin más palabras dejó espacio en la puerta. Carmen, emocionada, cruzó el umbral con pasos lentos, y Beatriz, satisfecha, sonrió, creyendo que, de algún modo, ese era el comienzo de algo más grande. La llegada de Carmen a aquella casa sencilla parecía anunciar un nuevo comienzo, pero pronto el ambiente se transformó en un campo silencioso de batallas no dichas. Al inicio, la presencia de la anciana estaba marcada por intentos tímidos de acercamiento. Ella se ofrecía a ayudar en pequeños quehaceres, pero Ernesto desviaba la mirada, respondiendo solo con monosílabos fríos. «No hace falta, yo lo hago solo», decía en tono seco, sin levantar la cabeza. Carmen, sintiendo la distancia, solo suspiraba, acomodándose en el sillón de la sala con semblante abatido. Para Beatriz era doloroso presenciar ese abismo, aún más sabiendo que ambos compartían un lazo de sangre que parecía perderse en viejos rencores. Los días siguientes trajeron pequeños choques, casi imperceptibles pero constantes. Una cuchara mal puesta en la mesa era suficiente para que Ernesto replicara con impaciencia: «Déjalo, yo lo hago». Cuando Carmen intentaba iniciar una conversación, él se levantaba bruscamente alegando cansancio. Beatriz, en medio de todo, intentaba mantener un clima de paz. «Papá, la abuela solo quiere ayudar», decía, pero la respuesta llegaba áspera. «Ella no es ninguna abuela». La niña entristecida guardaba silencio, aunque su mirada delataba el dolor que sentía al ver a las dos personas que más amaba incapaces de convivir en armonía. A veces, Carmen permanecía despierta por la noche, observando las paredes de aquella casa, sintiendo el peso del rechazo. «¿Será demasiado tarde?», pensaba, recordando las decisiones del pasado. En el cuarto de al lado, Ernesto tampoco dormía. Sus recuerdos lo carcomían. La imagen de su madre reprendiendo a su esposa, las palabras duras que nunca pudo olvidar y la ausencia de ella en el momento más doloroso de su vida. «Me dejó solo. Nunca estuvo cuando la necesité», repetía mentalmente, alimentando rencores que no cicatrizaban. Beatriz, sensible, percibía el clima tenso y buscaba crear momentos de unión. Un almuerzo preparado por ella, un juego de cartas improvisado, hasta chistes infantiles para provocar sonrisas. Pero invariablemente, el esfuerzo terminaba en silencio pesado o en respuestas frías. La niña, sin embargo, no se rendía. «Ustedes dos necesitan hablar», decía con firmeza, intentando romper la barrera. Pero Carmen desviaba los ojos y Ernesto endurecía el semblante, ambos incapaces de dar el primer paso. Fue en una cena, en la mesa iluminada apenas por una lámpara amarillenta, cuando la tensión acumulada explotó. Ernesto, mirando a su madre con ojos cargados de rencor, dejó escapar en tono elevado: «Tú nunca aceptaste a la mujer que elegí. La humillaste, la despreciaste, hiciste de su vida un infierno». Carmen abrió los ojos, la voz entrecortada al intentar responder: «No es verdad. Yo solo quería lo mejor para ti». Él golpeó la mesa con el puño, interrumpiéndola. «¿Lo mejor? Lo mejor hubiera sido apoyarme. Y cuando ella murió, ¿dónde estabas? Ni al entierro apareciste». El impacto atravesó la sala como un rayo. Beatriz, aturdida, miró a Carmen buscando una respuesta. La anciana, con lágrimas en los ojos, susurró: Yo no sabía. Nadie me contó de su muerte».
Ernesto rió con amargura, el rostro endurecido. Demasiado conveniente. La niña, con el corazón partido, intentó intervenir. «Papá, por favor, la abuela no está mintiendo». Pero la ira del padre parecía más fuerte que cualquier súplica. El ambiente se volvió insoportable. Carmen, sollozando, llevó la mano al pecho, mientras Ernesto desviaba la mirada para ocultar sus propias lágrimas. Beatriz, sentada entre ellos, sentía como si el mundo se desmoronara. Aquellas acusaciones, aquellas revelaciones, rompían su corazón de forma irreparable. Y aún así, la niña mantenía la esperanza de que en algún momento aquel muro de rencor pudiera quebrarse. Pero la cena terminó en un silencio doloroso, dejando en el aire la certeza de que heridas profundas aún necesitaban ser enfrentadas. Después, en medio de aquel peso que nadie se atrevía a mencionar, Carmen se retiró a su cuarto con pasos lentos, mientras Ernesto se encerraba en el suyo, cerrando la puerta con fuerza. La casa, al fin, se hundió en la oscuridad de una noche amarga. La noche fue larga y densa, como si cada pared de la casa hubiera absorbido los gritos silenciosos de la discusión en la cena. Carmen, acostada en un colchón sencillo, apenas logró cerrar los ojos. El cuerpo estaba cansado, pero la mente no dejaba de girar en círculos de arrepentimiento. Quizás nunca logre reparar el daño que causé, pensaba, mientras lágrimas silenciosas mojaban la almohada. En el cuarto de al lado, Ernesto también se revolvía en la cama, rumiando las palabras intercambiadas entre la rabia y el dolor. La casa entera respiraba a destiempo, y el silencio de la madrugada se volvía más sofocante que cualquier grito. Cuando la tímida claridad del amanecer atravesó las rendijas de la ventana, Carmen tomó una decisión. Se levantó despacio, apoyándose en el marco de la cama, y miró alrededor, con la expresión de quien se despide de un lugar que nunca le perteneció. «Es mejor que me vaya. Él nunca me va a perdonar», murmuró para sí misma. Fue hasta la cocina con las piernas temblorosas y el corazón pesado y se sentó a la mesa, reuniendo fuerzas para escribir algunas palabras en un pedazo de papel. Pero al posar los ojos sobre la madera se congeló. Había algo allí que no esperaba. Una hoja doblada con su caligrafía infantil favorita. Era una nota. Carmen, con manos temblorosas, la desdobló. Las letras torcidas y firmes de Beatriz estaban esparcidas por el papel. «Papá y abuela, no puedo seguir viviendo en una casa donde el amor está sofocado por el rencor. Si ustedes no pueden perdonarse, yo no quiero estar en medio de esto. Me fui porque no aguanto más verlos así». La anciana llevó la mano a la boca, la nota temblando entre los dedos. Sus ojos se llenaron de desesperación. «No, no, mi niña, no puede ser». El pánico se apoderó de Carmen. Dejó caer el papel sobre la mesa y, sin pensar, corrió hasta la habitación de Ernesto. Golpeó con fuerza la puerta, la voz entrecortada. «Ernesto, despierta. Es Beatriz. Se fue de la casa». El hombre abrió la puerta aturdido, aún somnoliento, pero al escuchar el tono de su madre, la seriedad se dibujó en su rostro. «¿Qué dijiste?» Carmen le entregó la nota, incapaz de contener el llanto. Él la leyó rápido y el semblante orgulloso se desmoronó. El hombre que horas antes gritaba con rabia, ahora temblaba, la respiración entrecortada. «No, mi hija, no». Ernesto llevó las manos al rostro, los ojos llenos de lágrimas. El rencor hacia su madre desapareció en ese instante, sustituido por un miedo indescriptible. Carmen intentó hablar, pero la voz se perdió en sollozos. «Debí haber hecho las cosas diferente, debí...» Él la interrumpió, sosteniendo la nota con fuerza. «Ahora no es momento de eso. Tenemos que encontrarla». Por primera vez en 20 años, madre e hijo se unieron por un mismo propósito, unidos por el dolor y la urgencia. Salieron apresurados por las calles, casi tropezando en la prisa. Carmen, de pasos cortos, no se preocupaba por la debilidad de su cuerpo. Era como si el alma empujara sus piernas.
Ernesto a su lado miraba en todas direcciones, llamando a su hija. «Beatriz, mi hija, ¿dónde estás?» En cada esquina, el vacío respondía con silencio. El miedo crecía como un monstruo invisible. ¿Y si estaba tirada en algún lugar? ¿Y si era demasiado tarde? Carmen se aferraba al brazo de su hijo, llorando. «No puedo perderla, no así». Ernesto, ahogado, murmuraba para sí. «Dios, no permitas que la encuentre sin vida. No lo soportaría». Los días que siguieron fueron de búsqueda incesante. Visitaron plazas, tocaron puertas de vecinos, preguntaron en albergues. Durmieron mal, comieron poco, agotados, pero sin rendirse. Cada ausencia de respuesta aumentaba la desesperación. Cuando veían a una niña a lo lejos, corrían llenos de esperanza, solo para descubrir que no era ella. El corazón de ambos se apretaba con cada falsa alarma. Por la noche, el miedo se volvía aún más cruel. Imágenes de Beatriz sola, herida o peor, sin vida, los atormentaban. Carmen, sollozando, decía: «¿Y si nunca la encontramos?». Ernesto, intentando mantenerse firme, escondía las lágrimas mientras repetía: «La vamos a encontrar, mamá. Tenemos que encontrarla». La lluvia caía en algunas noches, empapando ropas y cuerpos, pero no había espacio para descanso. Carmen, con los pies adoloridos, insistía: «No podemos parar. Ella está en algún lugar esperándonos». Ernesto sostenía el brazo de su madre cuando tropezaba, y aún en medio del dolor, surgía una chispa de reconciliación, aunque no se expresara en palabras. El miedo de perder a Beatriz los unía más que cualquier recuerdo. Al final del segundo día, exhaustos y desesperados, encontraron lo que tanto buscaban. En un callejón oscuro, encogida contra la pared de ladrillos, estaba Beatriz. El rostro abatido, la piel pálida, los labios resecos. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos y su cuerpo temblaba de debilidad. Carmen cayó de rodillas, atrayendo a su nieta hacia sí, llorando convulsivamente. Ernesto, entre sollozos, acariciaba los cabellos de su hija. «Dios mío, mi amor, ¿qué te hicimos?». La escena era devastadora, un retrato crudo del dolor y del amor que, aunque desgarrados, aún resistían. Beatriz apenas lograba mantener los ojos abiertos cuando fue rescatada en el callejón. Sus labios partidos intentaban formar palabras, pero solo un susurro frágil escapaba. Carmen la apretaba contra su pecho, sollozando como una niña, mientras Ernesto temblaba al sujetar la mano de su hija. «Mi amor, habla conmigo, por favor», imploraba el padre, la voz entrecortada por el miedo. La anciana, desesperada, pasaba su mano arrugada por el rostro de la niña, repitiendo: «Perdona a tu abuela, no nos dejes ahora, eres nuestra esperanza». La respiración irregular de la pequeña parecía un hilo a punto de romperse, y el desespero en los ojos de los dos adultos era insoportable. Con esfuerzo, Beatriz abrió lo suficiente los ojos para mirarlos a ambos. Su voz salió como un soplo: «Yo solo regreso a casa, si ustedes dos se perdonan». Ernesto se quedó helado, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Carmen se atragantó en un sollozo y llevó la mano a la boca. «¿Qué?», preguntó el padre, sin creer lo que había escuchado. La niña respiró hondo, con dificultad, y repitió con más firmeza: «No aguanto verlos odiándose. O se perdonan, o yo no regreso». Las palabras, simples y cortas, tenían la fuerza de un decreto. El silencio que siguió fue pesado, pero también transformador. Ernesto bajó la cabeza, lágrimas corriendo por el rostro que siempre intentaba mantener duro. «Hija, me equivoqué. Guardé tanto odio, tanto rencor, y nunca me di cuenta de cuánto nos estaba destruyendo». Carmen, sin dudar, completó con la voz entrecortada: «Y yo dejé que mi orgullo me alejara de ti, Ernesto. Debí haberte buscado, haberte escuchado, pero no hice nada. Te perdí por 20 años». Los dos se miraron, y en esa mirada había una vida entera de heridas, pero también la necesidad de sanar. Beatriz,
levantó su manita debilitada e intentó juntarlas de ellos. «Háganlo por mí», pidió, con lágrimas corriendo por su rostro sucio y cansado. Ernesto, vacilante, sujetó la mano de su madre. Carmen, llorando, apretó con fuerza, como si no quisiera soltar nunca más. Fue en ese gesto que ambos finalmente se permitieron derribar el muro que los separaba. Entre sollozos, Ernesto se inclinó y abrazó a su madre. «Te perdono, mamá», Carmen respondió sin demora. «Y yo también te perdono, hijo». El abrazo, cargado de lágrimas y temblores, era lo que Beatriz siempre había soñado ver. La niña sonrió, débil pero aliviada. Cerró los ojos por un instante, no de dolor, sino de descanso. «Ahora, sí, puedo regresar a casa», murmuró. Ernesto la envolvió en sus brazos, mientras Carmen la acariciaba con ternura. El callejón oscuro, antes símbolo de abandono, se transformó en escenario de redención. Hasta los pocos transeúntes que presenciaron la escena guardaron silencio, como si fueran testigos de algo sagrado. De regreso a casa, los días comenzaron a ganar un brillo nuevo. Carmen, aún frágil, se recuperaba lentamente, pero ahora rodeada de atención genuina. Ernesto se aseguraba de estar presente, cuidando de su madre con gestos que jamás había imaginado repetir. Las mañanas se llenaban de conversaciones en la mesa. La risa de Beatriz resonaba por los cuartos y hasta las pequeñas diferencias cotidianas parecían disolverse en la presencia de la reconciliación. El hogar, antes cargado de silencio y resentimiento, ahora respiraba ligereza. En una tarde soleada, Beatriz hizo un pedido inesperado. «Quiero una foto de nosotros juntos». Ernesto y Carmen se miraron y la tímida sonrisa de ambos se transformó en aceptación. La niña los acomodó, ajustó la cámara improvisada y corrió a sentarse en el medio. El clic capturó más que un retrato. Guardó la prueba viva de que, a pesar de las heridas y del tiempo perdido, una familia podía reconstruirse. La foto fue colocada en un portarretratos en la sala, un símbolo de lo que renació. Incluso después de todo, la rutina de la familia parecía un regalo caído del cielo. La pequeña sala de la casa, antes marcada por el silencio frío, ahora se llenaba de risas, conversaciones e incluso pequeños desacuerdos que, curiosamente, sonaban como música. Carmen, acomodada en el sillón junto a la ventana, solía observar a Ernesto y a Beatriz preparando el desayuno. «Papá, le estás poniendo demasiado azúcar», reclamaba la niña, y Ernesto riendo respondía: «Te quejas, pero siempre pides otro sorbo». Carmen reía bajito, llevando la mano al pecho, agradecida por poder presenciar escenas tan simples y tan preciosas. Las mañanas se habían vuelto momentos sagrados. Ernesto se sentaba al lado de su madre, a veces solo en silencio, otras veces arriesgándose a recordar el pasado. «¿Te acuerdas cuando me caí de la bicicleta y corriste conmigo al hospital?» Carmen sonreía, los ojos llorosos. «Nunca corrí tanto en mi vida. Gritabas más de miedo que de dolor». Reían juntos, y Beatriz observaba aquello con brillo en los ojos. Era como si el tiempo hubiera dado una segunda oportunidad, un reencuentro que ella misma había tejido con sus palabras y su insistencia. Las noches se llenaban de conversaciones en la mesa, historias repetidas y nuevas memorias siendo construidas. Ernesto empezaba a permitirse relajarse, y hasta la forma en que llamaba a su madre había cambiado. El tú distante había dado lugar a un tímido «mamá», que la hacía brillar de emoción cada vez que lo escuchaba. Beatriz, orgullosa, se llenaba de alegría. «Yo dije que se iban a llevar bien», recordaba, provocando risas y abrazos. La casa, por fin, parecía completa, pero fue justamente en ese escenario de armonía cuando la sombra de lo inevitable se acercó. Una mañana, mientras Beatriz preparaba pan con mantequilla y Ernesto servía café en la mesa, Carmen comenzó a toser. Primero un carraspeo discreto, luego una tos seca, cortante, que no paraba. La anciana llevó la mano al pecho, el cuerpo encorvado por el dolor, los ojos cerrados con esfuerzo. «Mamá»,
llamó Ernesto levantándose asustado. La tos no cedía. El rostro de Carmen se puso pálido de repente, y su respiración se volvió corta, irregular, como si el aire le faltara en cada intento de inspirar. La niña corrió hacia ella, desesperada, intentando darle un vaso de agua. «Abuela, beba, por favor, beba». Carmen sostenía el vaso con manos temblorosas, pero apenas lograba llevar el agua a la boca. El sonido de la respiración agitada llenó la sala de un pánico sofocante. Ernesto, con lágrimas formándose, la sostuvo por los hombros. «Vamos al hospital ahora, mamá, no hay opción». La anciana levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas y de dolor, pero negó con la cabeza, la voz débil y ronca. «No, no me lleven. Yo sé lo que esto significa». En los días siguientes, el empeoramiento fue cruel. Cada paso de Carmen por la casa exigía un esfuerzo sobrehumano. Su cuerpo parecía encogerse cada mañana, y su rostro, antes iluminado por los momentos de reconciliación, ahora se apagaba lentamente. Había noches en que el silbido de su respiración mantenía a Ernesto despierto, con los ojos fijos en el techo, en absoluto silencio, como si temiera que en cualquier instante el sonido simplemente desapareciera. Beatriz, aferrada a la mano de su abuela, lloraba bajito, rezando: «No te vayas, por favor, no me dejes». Ernesto imploraba todos los días: «Vamos al hospital, mamá, hago lo que sea, pero no nos dejes así». Carmen lo interrumpía siempre, sujetando con firmeza su mano callosa, con más fuerza de la que parecía posible en su fragilidad. «Si regreso a esas máquinas, ni siquiera podré despedirme de ustedes. Quiero quedarme aquí, en mi casa ahora, con mi hijo y mi nieta». Esas palabras resonaban en la sala como sentencia. El desespero de los dos crecía, pero ante la firmeza de la anciana, solo quedaba aceptar, aunque con el corazón destrozado. La casa, que días antes se llenaba de risas, ahora estaba impregnada de tensión y dolorosa expectativa. Cada gesto de Carmen, un suspiro más largo, una mano más débil, una mirada distante, era acompañado con ojos asustados por Ernesto y Beatriz, como si fuera el último. Cada noche, padre e hija se dormían en sillas junto a la anciana, temiendo despertar y no encontrarla más con vida. El suspenso era insoportable, y el hogar, antes tan lleno de vida, se transformaba en escenario de una despedida anunciada. La casa permanecía sumida en silencio, interrumpido solo por el sonido irregular de la respiración de Carmen. Ernesto y Beatriz ya habían transformado la sala en un cuarto improvisado, para que ella pudiera quedarse allí, cerca de la ventana que dejaba entrar la suave luz de las mañanas. Almohadas apoyaban su espalda, cobijas cálidas cubrían su frágil cuerpo, y alrededor de ella había objetos sencillos pero llenos de significado. La foto familiar recién tomada, un bordado inconcluso de Beatriz y una taza de té que Ernesto insistía en preparar, aunque ella apenas pudiera beberla. En los momentos de mayor lucidez, Carmen los llamaba a los dos. «Vengan, quiero hablar con ustedes». Su voz salía baja, pero cargada de intensidad. Ernesto se sentaba a su lado, siempre con las manos entrelazadas con las de ella, y Beatriz apoyaba la cabeza en el hombro de la abuela, como quien no quiere perder ni una sola palabra. Creo que Dios me trajo de vuelta no para vivir mucho más tiempo, sino para arreglar lo que estaba roto. Necesitaba mirar de nuevo a los ojos de mi hijo, conocer a mi nieta, y decirles que el amor es el único legado que vale la pena dejar. Las lágrimas corrían por el rostro de Ernesto, que solo asentía, intentando contener el llanto. Beatriz, con los ojos húmedos, preguntaba: «Abuela, ¿por qué habla así? Usted no se va a ir, ¿verdad?». Carmen acariciaba su cabello con ternura. «Mi pequeña, nadie vive para siempre. Pero lo que sí puedo dejar son buenos recuerdos, consejos y la certeza de que, aun cuando ya no esté aquí, voy a vivir en ustedes dos». Ernesto apretaba aún más la mano de su madre y decía con la voz quebrada: «No quiero perderte otra vez.
no ahora. Carmen lo miraba con dulzura y respondía: «No me vas a perder, hijo mío. Me llevarás en el corazón todos los días». En los últimos días, Carmen insistió en compartir pequeñas historias del pasado, detalles que nunca había contado. Habló de las dificultades que enfrentó sola, de las noches en que lloraba por la ausencia de su hijo y de los sueños que aún tenía para su nieta. «Sé fuerte, Beatriz, pero nunca endurezcas tu corazón. Y tú, Ernesto, nunca permitas que el orgullo hable más alto que el amor. Aprendan de mis errores. Ustedes merecen vivir en paz». Cada frase parecía grabarse en el alma de los dos, como un testamento imposible de borrar. Esa noche, después de una larga conversación cargada de emoción, Carmen parecía exhausta. Beatriz sostenía su mano y susurraba: «Te amo, abuela». La anciana sonrió, débil, pero sincera. «Yo también te amo, mi pequeña. Tú fuiste mi regalo inesperado». Luego miró a Ernesto. «Gracias, hijo, por dejarme volver a casa. Aquí es donde siempre quise estar». El silencio se prolongó, y poco a poco los párpados de Carmen se fueron cerrando, mientras su rostro se suavizaba. Era como si finalmente pudiera descansar en paz. Por la mañana, Ernesto y Beatriz la encontraron serena, con una leve sonrisa en los labios, como si hubiera partido tranquila. Sobre la mesa de noche improvisada había un sobre doblado, con sus nombres escritos en letra temblorosa. Las manos de Ernesto temblaban al abrirlo, mientras Beatriz observaba atenta. Dentro, una carta corta, pero devastadora por lo profunda. «Mis amores, gracias por devolverme la alegría de ser madre y abuela. Me equivoqué mucho, pero ustedes me dieron la oportunidad de acertar al menos al final. Me llevo conmigo sus risas, sus abrazos y el recuerdo de habernos reencontrado. Sean fuertes juntos, cuídense el uno al otro y nunca dejen que el perdón espere. Los amo con toda la fuerza que aún queda en mí. Carmen». Al terminar la lectura, Ernesto no pudo contener el llanto. Beatriz abrazó a su padre, llorando con él, y el sobre fue empapado por las lágrimas de ambos. Pero había algo hermoso en ese dolor. La carta no era solo una despedida, también era una bendición, un recordatorio eterno de que, incluso en medio de los errores, el amor aún podía florecer. Carmen había partido, pero dejó consigo una misión clara y un legado que jamás se perdería. El día del funeral amaneció gris, como si hasta el cielo hubiera decidido llorar por Carmen. La ceremonia fue sencilla, íntima, sin discursos largos ni flores extravagantes. Solo Ernesto y Beatriz estaban presentes, acompañando en silencio el ataúd de madera clara que descansaba frente a ellos. El viento suave movía los árboles del cementerio, y cada hoja que caía parecía llevar consigo un pedazo de la historia de aquella mujer que, aun con sus errores, había dejado un rastro de amor. Ernesto sostenía con fuerza la mano de su hija, y juntos caminaban hasta la tumba abierta, paso tras paso, como si cada movimiento fuera también una despedida. Beatriz llevaba consigo la fotografía que habían tomado pocos días antes, el retrato de la reconciliación. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, se arrodilló con cuidado y dejó el marco apoyado junto a las flores sencillas. «Así usted nunca va a estar sola», murmuró, acariciando el vidrio con sus delicados dedos. Ernesto cerró los ojos, y las lágrimas corrieron sin que intentara contenerlas. No había vergüenza en llorar. Solo existía el peso inmenso de quien pierde, pero también el alivio de quien aprendió a perdonar. El silencio del momento no estaba vacío, sino cargado de significados. Padre e hija permanecieron algunos minutos ahí, en contemplación, recordando cada palabra, cada gesto de la madre y abuela que ahora descansaba. Para Ernesto, ese instante traía una revelación clara. No importaba el tiempo perdido. Lo que quedaba era la oportunidad que habían tenido de perdonarse antes de que fuera demasiado tarde. Para Beatriz, la escena era la confirmación de que el amor
podía resistir incluso a las rupturas más grandes. Al salir del cementerio, el camino de regreso a casa fue recorrido en silencio. No había necesidad de palabras. Ambos estaban unidos por algo que trascendía el dolor, una comprensión profunda de que Carmen no se había ido por completo. Ella permanecía ahí, en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada mirada que se cruzaran a partir de ese momento. La ausencia era real, pero la presencia invisible de ella era aún más poderosa. Ya en casa, los dos se sentaron en la terraza, donde el sol tímido comenzaba a ponerse. Ernesto, aún con los ojos enrojecidos, observaba el horizonte. Beatriz, abrazada al portarretratos que había traído consigo del cementerio, acariciaba la foto como si hablara con su abuela a través de ella. «Ella nos está cuidando, ¿verdad, papá?» Ernesto respiró hondo, secó discretamente una lágrima y respondió con voz firme: «Sí, hija mía, ella siempre va a cuidar de nosotros». El silencio que siguió no fue de dolor, sino de paz. Padre e hija simplemente permanecieron lado a lado, sintiendo el viento que pasaba entre las cortinas, trayendo consigo la sensación de un ciclo que se había cerrado. Carmen ya no estaba físicamente, pero su legado vivía en cada gesto de ternura que ahora brotaba entre ellos. La casa, antes escenario de rencor y desencuentros, se transformaba en un hogar reconstruido sobre la base del perdón. En ese instante, mirando al cielo teñido de naranja y morado, Ernesto y Beatriz comprendieron la mayor lección que Carmen había dejado. Cuando todo falla, cuando todas las certezas se derrumban, el perdón es la única herencia que permanece. Beatriz sonrió con ternura y sin decir nada, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. El ciclo se había cerrado con dignidad, y el futuro, a pesar del dolor, parecía prometer esperanza. Padre e hija continuarían juntos, llevando a Carmen en sus corazones para siempre. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.